entre 100 y 125, a eso se le llama prediabetes. ¿Ok? Igual cuando la hemoglobina glicada sale entre 5.7 hasta 6.5, todavía estamos en prediabetes, pero ya hay que empezar a hacer cambios y ya hay que empezar a tratar. Ok, la otra es hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa, es decir, esto se hace más en el embarazo porque hay muchos cambios hormonales y entonces tiende a subir la glucosa, sobre todo a partir del segundo trimestre de la gestación. Entonces a las embarazadas se les hace una prueba donde se les da un frasquito que tiene una bebida azucarada, donde ya tenemos medida cuánta glucosa le vamos a dar y cada hora se está tomando su curva de tolerancia. Entonces si a las 2 horas tenemos más de 200 miligramos, también me define diabetes. Y una glucosa en el paciente que vino a la consulta, oiga doctor, pero acabo de comer hace unas 2 horas, a cualquier hora que haya comido nunca debe de rebasar los 200, porque eso ya también define diabetes. ¿Okay? Y entonces en prediabetes, la otra que me queda es una prueba de tolerancia, pero que a las 2 horas tiene entre 140 y 199 miligramos. ¿Va? Eso sí, cualquiera de ellos define o diabetes o prediabetes. ¿Y por qué vemos diabetes en genética? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque normalmente cuando hablamos de diabetes pensamos en la diabetes de tipo 2 relacionada con estilo de vida, que es multifactorial, que a lo mejor no, sí tiene un componente genético, pero que no es determinante o no es predominante, pero sí hay otros tipos de diabetes que tienen sus componentes genéticos y algunos de ellos sí son hereditarios. Entonces tenemos, ahorita, aquí me falta la última que se añadió recientemente, que es la por desnutrición, la tipo 6, pero la tipo 1, deficiencia de insulina, que es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos atacando a las células pancreáticas que lo destruyen y que hacen que se agote la reserva. Entonces son niños o adolescentes que debutan con estados hiperglucémicos graves y que necesitan de ahí en adelante estarse colocando insulina. La tipo 2 es la que más vemos, la del paciente que tiene un mal estilo de vida, que tiene ingesta elevada de carbohidratos o azúcares refinados y que no realiza actividad física. Entonces, esta es la que empieza con datos de resistencia a la insulina y después va progresando a requerir finalmente insulina para poder compensar lo que el páncreas ya no puede hacer. Hay otro tipo de diabetes que es la tipo Moody. Es una, digamos que clínicamente es una intermedia entre la 1 y la 2, porque es un inicio también muy temprano, no tanto como la 1, es más o menos hacia los 25 años de edad, pero es una diabetes que sí se hereda, y se hereda de forma autosómico dominante. Básicamente lo que ocurre en Moody es que los factores de crecimiento y de transcripción necesarios para hacer células pancreáticas están alterados o están afectados. Entonces, igual produce diabetes, pero esto sí tiene un componente genético. La 4 es la diabetes gestacional, que es la de las mujeres embarazadas que normalmente por los cambios durante su embarazo tienden a subir la glucosa, entonces pueden debutar o tener los criterios de la ADA para definir diabetes, pero solamente lo van a mantener durante el embarazo. El riesgo de esta gestacional es que una mujer debute en el embarazo y luego no se le quite, porque teóricamente, o la idea es que, ok, fueron las hormonas, pero termina el embarazo y otra vez ya pasó. Entonces, es una diabetes transitoria, pero que sí tiene el riesgo de quedar de ahí en adelante. Y luego está la diabetes neonatal, que sería la más rara de todas, que sería igual un defecto genético hereditario donde las células beta desde el niño, o sea, desde el recién nacido, no van a funcionar y va a cumplir criterios de diabetes desde pequeño. Y aquí la mayoría son autosómico recesivas, pero sí hay unas formas que se heredan de forma autosómico dominante. Entonces, empezamos con la tipo 1. La tipo 1 en realidad es una diabetes que es más frecuente de lo que quisiéramos en la población. En Estados Unidos sí es una diabetes muy frecuente. Se calcula que un 3 al 7% de los adultos en Occidente lo tiene, y lo que ocurre aquí es que se producen anticuerpos contra el páncreas. Entonces estos anticuerpos van destruyendo el páncreas
Y cuando el niño o la niña cumple criterios para diabetes, generalmente es porque ya no le queda nada de reserva y a su páncreas es totalmente incapaz de producir insulina. Entonces, es una enfermedad que no es que se herede directamente, o sea, no es autosómico dominante, autosómico recesiva, pero más bien hay algunos factores relacionados que tienen que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan qué era eso? HLA, CMH. ¿Qué es? Ajá, ¿eso qué? Entonces es prácticamente mi carnet de identificación del sistema inmunitario que me dice qué es mío y qué no es mío. Y acuérdense que para eso se tienen 6 posiciones en donde se pueden heredar un montón de combinaciones. Y hay combinaciones específicas que si tú las heredas te van a dar mayor riesgo de tener diabetes mellitus tipo 1, y hay otras que se consideran posiciones de protección. Entonces puedes heredar la susceptibilidad, pero también puedes heredar la protección a tenerla. Entonces, es un niño o una niña que no tiene ninguna alteración fenotípica, o sea, es normal y que lleva una vida totalmente normal. En promedio se inicia a los 12 años de edad y se inicia con los síntomas típicos de la diabetes: polidipsia, poliuria y polifagia. Empieza a tener crisis de hiperglucemia. Estos niños generalmente debutan con una cetoacidosis diabética. Suelen presentar pérdida de peso porque ¿qué es lo que pasa? Se agota totalmente la secreción de insulina. Entonces, ¿para qué ocupo insulina? Para meter la glucosa a las células. Si se agota la insulina, ¿qué va a pasar en mi sangre? ¿Va a ver qué? Va a aumentar la glucosa, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar con mis células? No tienen glucosa, entonces no tienen energía. Entonces, ¿qué tienen que hacer mis células para obtener energía? Descomponer glucógeno como primera opción, y cuando el glucógeno se agota, entonces siguen ácidos grasos, oxidación de ácidos grasos, y esa oxidación de ácidos grasos produce cetonas o cuerpos cetónicos. Entonces, por eso, generalmente, el paciente con diabetes tipo 1, cuando me debuta, o sea, cuando ya se dan cuenta y va al hospital, es porque ya tiene cetoacidosis diabética, que sería algo muy similar a lo que sucede cuando uno no come, pero que es producido por falta de insulina. Entonces, etiología: anticuerpos contra el páncreas, los islotes beta. No se conoce exactamente a qué se debe esta reacción. Sí se ha visto que es más común en los niños que tienen infecciones frecuentes durante la infancia, infecciones virales, y también está asociada a la presencia de, se me fue la enfermedad, de las congénitas, infección congénita en la infancia, por acá está, rubiola. Los niños que tuvieron rubiola en la infancia tienen mayor predisposición a tener o a desarrollar anticuerpos contra el páncreas y a tener diabetes tipo 1. La destrucción de las células va a causar deficiencia de insulina, porque pues ellas la producen, y esto va a alterar el anabolismo y catabolismo, lo que va a producir cambios semejantes, lo que ya decíamos ahorita, lo que va a producir que se tengan que utilizar ácidos grasos y por lo tanto la creación de cuerpos cetónicos. En Estados Unidos, sí. La rubiola, básicamente el origen de todas las autoinmunes, o bueno, una de las teorías de autoinmunes es que cuando tú tienes una infección, tú tienes que producir anticuerpos. Entonces, cuando la infección o el antígeno se parece mucho a alguna parte de tu cuerpo, es cuando hay más probabilidad de que produzcas autoanticuerpos, por un asunto más relacionado con mimetismo, algo que se parece mucho a lo tuyo propio. En Estados Unidos es la enfermedad crónica, la segunda más común en la infancia. A los 5 años ya hay 1 de cada 2.500 niños, y a los 18 años 1 de cada 300. Entonces, la verdad es que sí es un problema frecuente.
Entonces, está relacionado con susceptibilidad ambiental a las infecciones, pero también se ha visto que hay antecedentes familiares. 90% de las personas con diabetes de tipo 1 tienen antecedentes de familia con diabetes. Sin embargo, cuando son gemelos monocigóticos, ellos heredan hasta el 50% de probabilidad de tener. ¿Qué quiere decir esto? Sí hay un componente genético, pero el componente genético no lo es todo, no te define totalmente. Entonces, sí te aumenta el riesgo, pero la exposición ambiental finalmente sí te determina. Se ha sugerido que la lactancia materna tiene un efecto protector porque al la madre pasarte sus propios anticuerpos te protege de que te infectes seguido por virus, y entonces esto hace que estés menos expuesto al ambiente y entonces que tengas menos probabilidad de desarrollar anticuerpos contra los virus. Pero sí hay otros factores que se han visto en contra, como tener a un hijo arriba de los 35 años, que el hijo nazca por cesárea, que sea el primero, y el antecedente de preeclampsia. O sea, son factores de riesgo que se han asociado a una mayor probabilidad de tener diabetes de tipo 1. Hablando de susceptibilidad genética, entonces decíamos, nuestro sistema HLA, sistema mayor de histocompatibilidad, tenemos de dos tipos, principalmente. El tipo 1, ¿quiénes lo tienen? Todas las células de nuestro cuerpo tienen el tipo 1, todas se pueden reconocer. Pero el tipo 2 solamente lo tenemos en células presentadoras de antígeno. Entonces, el tipo 2 es el que está relacionado para proteger o para tener riesgo. En la posición de R, los alelos de R3 y de R4, acuérdense que hay un montón de alelos posibles. Si tú eres el 3 o el 4, tienes probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Mientras que si tú heredas el alelo de Q1 620, tienes un factor de protección. Entonces depende mucho de, también se ha visto la mayor predisposición. ¿Qué ocurre con ellos? Tenemos una fase latente que generalmente pues es de toda la infancia, desde que se empieza la destrucción de las células beta, en donde no vamos a tener síntomas. El primer signo que vamos a poder encontrar es poder encontrar los anticuerpos antiislotes pancreáticos, que teóricamente pues ya para cuando son detectables laboratorio pues es que ya están provocando daño en células pancreáticas, pero que todavía no tenemos datos clínicos. Luego hay una disminución de tolerancia a la glucosa a medida que las células del páncreas empiezan a destruir. Y luego tenemos que la persona va a presentar datos de hipoglucemia en ayuno, para que posteriormente, ahora sí, ya polidipsia y polifagia, finalmente en la última fase donde ya no tengo nada de reservas de células del páncreas, me falta totalmente la glucosa y debuto con un estado de cetoacidosis diabética, que es normalmente cuando se hace el diagnóstico. ¿Cómo lo trato? ¿Le puedo dar metformina? ¿Por qué? ¿Qué hace la metformina? Porque a todas las diabetes que van empezando le dan metformina. ¿Qué hace la metformina? Aparte de dar diarrea y bajar de peso. Ajá. Entonces, básicamente te aumenta sensibilidad de la insulina. O sea, tus células musculares te van a captar más insulina. El problema aquí es que no hay insulina, entonces, ¿qué? ¿Le doy sulfonilureas? ¿Le doy glibenclamida? ¿Qué hace la glibenclamida? Son secretagogues, te exprime la célula beta. No tengo células beta que exprimir, entonces directamente me tengo que ir a insulina. Por eso es una diabetes insulino dependiente desde el inicio. ¿Ok?
Entonces, son los niños que se tienen que estar inyectando, que generalmente, si tienen un buen control, ellos ya saben que si tienen que ir a una fiesta y se quieren comer un pastel, pues me tengo que poner la insulina rápida extra, aparte de la basal que normalmente tengo, y generalmente tienden a ser personas muy ordenadas, porque saben que de eso depende, pues, su vida, prácticamente. Se han desarrollado algunos dispositivos para no estarse inyectando, sino en automático puedan dispensar la insulina que está programada. Entonces se colocan normalmente en piel y ya ellos hacen la descarga subcutánea a la hora que les corresponde según se programa. Ese es como que el tratamiento de cajón. Ahora, como hay anticuerpos contra el páncreas y prácticamente se destruyeron los islotes productores, se ha intentado también hacer un trasplante de páncreas. ¿Cuál es el problema de hacer un trasplante de páncreas? Uno, el rechazo. Entonces, para que no haya rechazo, le tengo que dar medicamentos para inmunosuprimir. Y si inmunosuprimo al paciente, que ok, le voy a hacer bien porque tiene autoanticuerpos, entonces le bajo la respuesta, lo malo es que lo expongo a infecciones. Entonces, generalmente no han respondido bien a los trasplantes porque terminan complicándose más por efectos secundarios y se infectan más, y pues entonces la calidad de vida, que era lo que quería darle, pues ya no resulta tan buena. Recientemente aprobado, tiene 1 o 2 años, el teplizumab, es un anticuerpo anti-C3. Entonces acuérdense, aquí el problema son los linfocitos atacando. Entonces prácticamente lo que hace es atacar a los anticuerpos que se producen. Y entonces lo que me hace en realidad es que en aquellos pacientes que yo logro detectar anticuerpos antes de que llegue a un estado avanzado, puedo retrasar la aparición de la enfermedad. O sea, no quito la diabetes, simplemente hago que la respuesta sea menor. ¿Cuál es el gran contra? Primero, se tiene que poner, es una inyección que se pone para 2 semanas, y segundo, el precio. Precio aprobado, $194,000 cada 14 días. Entonces, aparte del bloqueo de los linfocitos T efectores, que me podría dar algunos otros problemitas por ahí. Entonces, es una enfermedad que, pues al final, da costo-beneficio, el tratamiento sigue siendo ponte insulina para la gran mayoría de la población. ¿Se puede heredar? Depende de el grado que haya de familia, el grado familiar con alguien que haya tenido también diabetes tipo 1. Entonces, en términos generales, 1 en cada 300 puede hacerlo. Si hay un hermano afectado, puede ser 1 en 14 que también puedan desarrollar diabetes tipo 1. Los hijos de una madre tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes, de una madre con diabetes tipo 1 tiene mayor riesgo que los hijos de un padre con diabetes tipo 1. Y esto todavía no está determinado a qué se debe. Sí, entonces con tipo 1 estamos bien. Anticuerpos, HLA, o te protege o te hace más susceptible. Y el riesgo no es tan directo, más bien depende de quién sea el familiar que está afectado. Diabetes tipo 2, ese es el que más van a ver, y esto en realidad lo vamos a ver más adelante en herencia multifactorial, porque es una enfermedad que depende tanto de factores genéticos como de estímulo ambiental. Entonces, estos pacientes, sí es el paciente que ha tenido fallas en su alimentación, fallas en no hacer ejercicio, y entonces es lo que vamos a ver la mayoría de las veces. Volvemos al mecanismo. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Hay una resistencia, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes comen? O sea, están en ayuno, comen. Coman ustedes, lo normal, lo fisiológico es hacer liberación de insulina, un pico de insulina para que la glucosa pueda aprovecharse por mis células, principalmente músculo, que es quien más me consume glucosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo hago que mi páncreas
continuamente se está esforzando porque le estoy dando mucho carbohidrato refinado. Y además no estoy haciendo ejercicio, entonces mi músculo no está ingresando glucosa adecuadamente. Genera resistencia. ¿Qué quiere decir que haya resistencia a la insulina? Ok, entonces si no están respondiendo bien a la presencia de insulina, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué pasa con la insulina? No es eficaz, entonces ¿qué hace el páncreas tratando de aumentar su eficacia? Secreta más insulina, ¿ok? Por poner un ejemplo, no es en cantidades, pero supónganse que para meter una cucharada de azúcar a su músculo necesitan una cucharada de insulina. Cuando ustedes le están metiendo 3, 4, 6 cucharadas en vez de una cada vez que comen, entonces el páncreas necesita 3, 4, 6, hasta que llega el momento en el que esas 3, 4, 6, o sea, la relación 1 a 1 ya no basta, porque mi músculo está flojo, no la está consumiendo, no la está reconociendo adecuadamente. O sea, hay una resistencia a la insulina, que querrá decir, por cada cucharada de glucosa que yo quiera ingresar a mi músculo, ya no ocupo una de insulina, ya ocupo 2, 3 o más. Entonces mi insulina basal empieza a aumentar demasiado porque está tratando de hacer el trabajo a marchas forzadas. ¿Y qué pasa con mi páncreas? Se va dañando, se va lastimando porque está trabajando de más. Entonces, cuando todavía está haciendo el esfuerzo por sacar insulina para que tu músculo la pueda procesar y la pueda tener de combustible, todavía estás manteniendo glucosas abajo de 126, todavía tu páncreas está haciendo el esfuerzo por mantener tu hemoglobina glicada abajo de 6.5, por mantener tu glucosa al azar abajo de 200. Pero ya empiezas a tener algunos signos de este aumento de insulina, porque la insulina es un factor de crecimiento, ¿se acuerdan? Que tenemos un factor de crecimiento similar a insulina. Y entonces este factor de crecimiento que está aumentado lo podemos ver clínicamente en la gente. ¿Cómo? ¿Cómo se ve la resistencia a la insulina? Acantosis. ¿Qué es lo que pasa con la acantosis? Hay hiperkeratosis, crece la capa más superficial de la piel. Entonces se ve una piel gruesa, se ve una piel manchada, que en realidad es efecto de la insulina. ¿Qué otro efecto podemos ver además de la acantosis en la persona? ¿Cómo es? ¿Cómo? De luna, más por cortisol sería. Las verruguitas, ¿son verruguitas? No son verrugas, se llaman acrocordones y son también crecimiento de la piel entonces ¿sabes qué? Me están saliendo un montón de verrugas en el cuello, doctor. En realidad es por la diabetes. No se ve como una verruga de BPH normal, pues, sino es una muy, muy delgadita. Ok, ¿qué otro efecto tenemos? Como la glucosa no está entrando adecuadamente a la célula, entonces mi célula me va a pedir que la alimente, ¿ok? Porque no está aceptando adecuadamente el combustible que yo le estoy dando. Entonces, ¿qué va a pasar con mi hambre? Aumenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estoy ingresando, aunque esté comiendo, no estoy ingresando adecuadamente la glucosa a mi músculo. Entonces, en esa etapa, ¿qué puedo hacer? Y qué me dicen las guías que tengo que hacer con el paciente que ya me está dando esos datos de alerta, pero que ya le hice un examen y que todavía no está en diabetes, a lo mejor está en prediabetes. ¿Qué le hago? ¿Qué le doy? Aparte. Vida sana. Tiene que tener vida sana. ¿Y qué incluye la vida sana? Ejercicio, ¿qué tipo? Resistencia, aeróbico,
¿Quién me va a consumir más glucosa? El músculo. Entonces, ¿qué necesito? Estimular al músculo. Obviamente el ejercicio cardiovascular me sirve, pero ese paciente necesita empezar a hacer músculo, necesita empezar a crecer su masa muscular. ¿Ok? Entonces me va a ayudar a controlar más. Obviamente entre más grande sea el músculo, más azúcar necesita. Entonces a pierna, señor, sí necesita como mecanismo de control de la insulina. Me sirve el anaeróbico, me da también sus ventajas, perdón, el aeróbico, pero necesitas, lo que más te va a ayudar a controlar es que tengas o que crees más masa muscular. Ok, entonces, aparte de eso, ahora sí, la dieta, evita darle esos picos. ¿Va a ser difícil? Sí, porque mi cuerpo no está procesando, no está asimilando la glucosa y me va a pedir glucosa, o sea, sí me va a dar hambre. Pero a medida que empiezas a hacer el cambio y a medida que tu músculo se hace más sensible, puedes hacer que disminuya esa hambre que tienes, esa ansia que tienes por comer. Entonces, va a empezar a hacer ejercicio. ¿Y qué le puedo ayudar yo? ¿Con qué medicamento le puedo ayudar yo para que su músculo asimile? Ahora sí entra metformina, ¿ok? Pero todavía no tengo diabetes, pero no es para que no le dé, ¿ok? Y me va a dar la ventaja de que el músculo va a absorber más adecuadamente. Entonces, ejercicio, metformina, y a medida que vaya aumentando masa muscular, va a disminuir el ansia, pero necesita ser constante y necesita tener apoyo nutricional para saber qué le conviene comer y qué no. ¿Ok? Aspectos genéticos. ¿Se hereda la diabetes tipo 2 o se heredan los hábitos? Realmente hay estudios en donde se les ocurre que podamos estudiar qué tanto tiene que ver el ambiente y qué tanto la genética. O sea, ¿en qué población? Que digas tú son igualitos, pero mira, este sí hace ejercicio, este come y este saludable y este no. No. ¿Quiénes son iguales? No. O sea, en cualquier parte del mundo, ¿quiénes son genéticamente iguales? Los gemelos monocigóticos. Entonces, en estudios en gemelos, tienen el mismo DNA, tienen los mismos genes. Ok, entonces ahí se ve. Entonces pongo un gemelo en un ambiente de vida saludable donde tenga que hacer ejercicio. No siempre es ético porque obviamente no los vas a separar, pero se ve más en gemelos cuyos padres son divorciados y están uno con... Bueno, ahí se ve la diferencia de estilo de vida, ¿no? Y entonces sí se ha visto que sí hay cierta predisposición, pero el componente más importante no es el genético, el componente más importante es el ambiental. Sin embargo, sí se han detectado genes que se solapan con el tercer tipo de diabetes, que son el tipo Moody, que muestran susceptibilidad a tener mayor resistencia a la insulina. O sea, sí hay gente con esa predisposición que finalmente a lo mejor le tiene que batallar más con su estilo de vida, pero si es persistente con estilo de vida puede evitar la diabetes tipo 2. Entonces, el riesgo de padecer la enfermedad visto desde el punto de vista genético es qué tantos genes de susceptibilidad estás heredando, además de obviamente lo que determina finalmente este estilo de vida. Ok, la dejamos hasta ahí y en la próxima vemos Moody.